Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a simplificar una fracción algebraica. Recuerda que en la caja de información tienes disponibles los enlaces que puedes necesitar para realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Este es el ejercicio que vamos a realizar. Puedes parar el vídeo para copiar el ejercicio y realizarlo. Después puedes darle a play para continuar y ver cómo se resuelve. Cuando simplificamos fracciones que tienen números, lo que hacemos es factorizar numerador y denominador y tachar aquellos términos, aquellos factores que tengan en común, tanto numerador como denominador. Pues en los polinomios, con los polinomios es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al tener letras, pues os suele costar más eso de factorizar, pero ya veréis que es muy sencillo. Así que eso es lo que tenemos que hacer, factorizar numerador y denominador y ver aquellos factores que tengan en común para eliminarlos. Si es que los tienen en común, porque a veces ya tenemos una fracción irreducible sin más. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el numerador. Y siempre, antes de empezar a factorizar, ved si tienen algún factor en común y lo extraéis, ¿vale? Extracción de factor común. Aquí 3x² menos 9x tienen en común factores, pues vamos a extraerlos. Para ello os voy a enseñar 3x², lo voy a desarrollar. 3x² es 3 por x, menos 9x, que es 9 es 3 por 3 y la x. ¿Qué tienen en común este término y este término? Tienen en común un 3 y una x. Por lo tanto, este va a ser el factor común que voy a extraer, 3x. Y si quito 3x de aquí, me queda una x, menos si quito 3x de aquí, me queda un 3. Y esto es lo que me ha quedado al extraer el factor común 3x. Este polinomio vamos a ver si lo podemos factorizar. X menos 3 no se puede factorizar más porque x no se puede descomponer más y 3 tampoco es número primo. Por lo tanto, nuestro numerador ya se queda así. 3x, x menos 3. Vamos a ver entonces qué pasa con nuestro denominador. Nuestro denominador es un polinomio de segundo grado. Y yo ya de tanta práctica, y seguro que muchos de vosotros también, ya me he dado cuenta de que esto es un producto notable, una identidad notable, ¿vale? Esto viene de... Lo voy a poner aquí. Si lo hacéis como identidad notable, viene de una resta al cuadrado. ¿Por qué una resta? Porque son tres términos y el del doble por A por B es negativo, por eso es una resta. El primer término es, ¿cuál es qué número, qué letra si la elevo al cuadrado me da x²? X. 9 es el cuadrado de 3. Por lo tanto, este polinomio viene de x menos 3 al cuadrado, es decir, x menos 3 por x menos 3. Si lo hacéis en modo identidad notable, porque ya lo habéis visto, ya lo tenéis. Pero tranquilos, imaginaos que no lo sabéis hacer. Pues otra forma es que lo igualo a 0. Igualo a 0. Y hallo las raíces del polinomio. ¿Vale? Tenemos aquí una ecuación de segundo grado, resolvedla por el método que queráis. Yo lo voy a hacer con el método de la fórmula. Si necesitáis ver cómo es, tenéis el vídeo en la caja de información. Yo lo voy a ir haciendo un poco rápido, ¿vale? Menos b sería menos 6, por lo tanto más 6, más menos raíz de b al cuadrado, que es 6 por 6, 36, menos 4 por a es el término de x², es 1, por c, que es el término independiente, que es 9, partido de 2 por el valor de a, que es 1. Si realizo esto, 4 por 9 es 36 y 36 menos 36 es 0. Por lo tanto, la raíz de 0, 0. Esta parte ya no la voy a necesitar porque todo esto me sale 0. Cuando os pase eso, partido de 2 por 1, cuando os pase que toda esta parte sea 0,
os va a salir una única solución. Pues esa solución que os dé se le pone lo que sea doble. Es decir, en este caso 6 entre 2, 3. Y tengo que añadir doble. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las raíces de este polinomio son 3, 3, porque es 3 doble. ¿Esto cómo se pasa a factor? Ya sabéis que para pasarlo a factor, yo lo que hago es poner x y el número cambiado de signo. ¿Vale? Pues este es el factor de la raíz 3. Pero como es doble, tengo que ponerlo 2 veces. ¿Vale? Como veis, hemos llegado, tanto por identidad notable como igualando a 0, hemos llegado al mismo punto, que es x menos 3 al cuadrado, o lo que es lo mismo, x menos 3 por x menos 3. Es este polinomio factorizado. Y ya estos no se pueden factorizar más. Por lo tanto, esto es x menos 3 por x menos 3. Y ahora veo los factores que tengo iguales arriba y abajo. Tengo x menos 3 y x menos 3 en común, por lo tanto ya me queda 3x partido de x menos 3. Esta es la fracción irreducible de esta expresión algebraica. Cuidado aquí, error típico, tacho el 3, y tacho la x, Cuidado, aquí abajo esto no son factores, esto es una resta. Todo el bloque es un factor, todo ello funciona como un factor, no se puede separar. Si se estuvieran multiplicando, sí, son factores, porque ya sabéis, los términos de una multiplicación se llaman factores. Entonces ahí sí que lo tacho. Pero como no se están multiplicando, sino que se están restando, no se puede simplificar, ¿vale? Este es un error típico, así que tened cuidado con esas cosillas que os hacen fallar. Y esto lo sabéis hacer, pero de repente falláis en cosillas así y eso no lo podemos permitir. Así de sencillo es, ¿vale? Tengo que saber extraer factor común, identidades notables si las controlo me ayudará a hacerlo más fácil, pero si no, si sé resolver cualquier ecuación, igualo el polinomio a 0 y resuelvo la ecuación resultante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.